Ahí está el área médica y otro de los aspectos que también es muy relevante en este contexto es el económico, es el laboral. El Ministerio de Hacienda junto a micro, pequeñas y medianas empresas han creado un comité de contingencia económica para enfrentar el impacto del COVID en el comercio, por ejemplo, en la economía local. Bueno, queremos profundizar en los primeros acuerdos, en cuál es el panorama actual, las principales preocupaciones y ocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. Estamos en contacto con Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial de Emprendedores. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, buenos días, gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, imagino que por lo que he leído, por lo que he escuchado de sus declaraciones y otros dirigentes que representan al mundo de los gremios pequeños y medianos, se ha acogido con una evaluación muy positiva los planteamientos del paquete económico del gobierno. Sin embargo, ustedes reconocen que el panorama igual es muy difícil. ¿Cuáles, Juan Pablo, crees tú, en tus, organizados, van a ser las áreas que más duro les va a pegar este escenario? Así es, mira, estamos trabajando todos los gremios PYME unidos. En el caso de la Multigremial Nacional tiene casi 160 gremios a lo largo de todo Chile. Y hoy día los sectores que están más complicados principalmente son el sector gastronómico, que obviamente por razones obvias tienen que estar privilegiando la salud antes que sus negocios. El sector transporte también se ha visto bastante disminuido. El sector servicios de emprendedores profesionales que prestan servicio y que obviamente el hecho de estar en sus casas o sus clientes estando con empresas cerradas se les pone muy cuesta arriba el entregar estos servicios. Por lo tanto, hoy día, si bien tenemos estos sectores que están bastante complicados, en la medida que esto avance, la verdad es que esto va a ser o va a afectar a todo el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y con respecto a los anuncios que me preguntabas del gobierno, la verdad es que, bueno, van en la línea correcta. El tema de posponer impuestos que se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda va obviamente a ayudar mucho a la liquidez de las pymes. Hemos hecho también un llamado a las grandes empresas para que paguen a tiempo las facturas, ojalá las paguen al contado y de esa manera también apoyen a los emprendedores y a las pymes. Y por último está el trabajo que estamos haciendo con los bancos, que ese yo te diría que es el más importante que se va a enfocar esta semana, donde con la Comisión de Mercado Financiero, que es el regulador, más la Asociación de Bancos, tenemos que lograr en el fondo que se materialice esta especie de plazo de 3 meses o de gratuidad por 3 meses en muchos de los créditos, porque eso va a ser clave para ver cómo salimos de esta crisis y para tener el menor efecto posible. Sí. En lo práctico, ¿cuáles son los objetivos del trabajo de esta semana con el sistema financiero? ¿Qué es lo que quieren asegurar ustedes como acuerdos base para poder dar ese desahogo a las pymes? Mira, básicamente contar con lo que se ha anunciado de alguna forma, que son los 90 días para poder no pagar las cuotas ni los intereses, que ya se ha anunciado de crédito hipotecario, de crédito consumo, y queremos que esto vaya también al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para eso hay dos actores importantes. Uno es la Comisión de Mercado Financiero, que es el regulador, que tiene que poner de su parte porque hay que flexibilizar ciertas regulaciones que impiden a los bancos el poder cambiar estas reglas del juego de alguna forma, por las provisiones que hay que hacer cuando uno repacta los créditos, etcétera. Por lo tanto, el llamado que hemos hecho a Joaquín Cortés, que preside la Comisión de Mercado Financiero, es que por favor se pueda sentar a la mesa con la Asociación de Bancos, con el mundo de las pymes, con el ministro de Hacienda probablemente, para que podamos relajar esto y que esto no se transforme en que los intereses te los capitalicen y te siguen cobrando intereses más adelante. Lo que nosotros estamos pidiendo acá es que ojalá para el mundo de las MIPYME y que también para las personas que se han sumado, las 3 cuotas que podamos patear se corran íntegramente hacia el final del periodo y no signifiquen más intereses ni mayor carga financiera para las personas. Y para eso, como te digo, es la Comisión de Mercado Financiero la que nos tiene que ayudar, más la Asociación de Bancos, que dicho sea de paso, han estado a la altura para ayudar a los chilenos y creemos que podemos llegar a un muy buen acuerdo esta semana. Sí. ¿Cuál es tu sensación respecto al ánimo que hay dentro de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, las que describes en términos del área gastronómica, servicios en especial, Juan Pablo? Porque yo he escuchado a más de alguno decir, mire, está todo esto súper bien encaminado, nos parecen bien las señales y en fin, pero si yo tengo que cerrar mi negocio 2 meses, no voy a generar ni uno. Por lo tanto, aunque me posterguen cuotas o qué sé yo, es un golpe letal para mí, o sea, no voy a tener chance. Por lo tanto, esa gente no encuentra el salvavidas, no sabe cómo enfrentar este escenario. Así es, mira,
hay casi 280.000 chilenos que trabajan para un restaurante, para un bar, para el mundo gastronómico. O sea, estamos hablando casi un 4% de desempleo si esa gente se queda en la calle, por lo tanto es un tema no menor el que tú tocas, Gonzalo. En ese sentido, obviamente el ánimo está por el suelo, porque obviamente no se ve desde dónde o para cuándo va a terminar esto. Acá hay una incertidumbre muy importante en materia de si esto va a durar un mes, va a durar 60 días, o si vamos a tener rebrote en el invierno, por lo tanto vamos a tener una crisis que va a durar 6 meses hasta los meses de septiembre, octubre. Todas esas cosas obviamente generan una incertidumbre enorme, y a eso hay que agregarle el plan de apoyo al empleo que anunció el ministro de Hacienda, que se le está poniendo su emergencia hoy día o mañana en el Congreso, que permitiría de alguna forma no desvincular a los trabajadores, de que las pymes se hagan cargo solamente de las leyes sociales y que el seguro de cesantía se pueda hacer cargo de parte del sueldo del trabajador. Por lo tanto, hoy día lunes también hay un llamado a los diputados y a los senadores de que el proyecto de ley de apoyo al empleo que anunció el ministro de Hacienda también se discuta rápido. Con todas esas cosas obviamente se va a poder tomar mejores decisiones. En el caso de los restaurantes, que ya están cerrados, las ventas se les fueron a cero, obviamente muchos tienen la caja para poder funcionarlo, o sea, para poder pagar los sueldos, las cuentas de la luz, los arriendos en los próximos 30, 60 días. Hemos instruido también a muchos de los socios a que puedan negociar los arriendos con sus arrendatarios, que esto a lo mejor también se pueda dar lo mismo que se está dando en la banca, que los arrendatarios puedan dar un periodo de 90 o de 120 días a las personas que arriendan esos locales para que ayuden con la liquidez de los restaurantes, lo que sumado, como te digo, al proyecto de ley de apoyo al empleo, a lo mejor podría ser una buena solución en la medida que esto dure 60 días. Por eso también el llamado a que la gente se quede en casa es clave. Si esto no lo paramos en 30, 60 días, el impacto en las pymes que nosotros vemos va a ser enorme. Nosotros hemos estimado que pueden quebrar del orden de 100.000 a 150.000 micros, pequeñas y medianas empresas. Eso nos podría costar, si llega el mes de octubre, casi 1 millón de empleos. O sea, estaríamos hablando de tasas de desempleo sobre el 15-16%. Y claramente ese es el escenario que tenemos que evitar. Y la única forma de evitarlo es que paremos el virus a tiempo y que esto no se pueda extender hasta los meses de invierno. Sí, hay otra herramienta que justamente se está votando en el Congreso, porque hay algunas cosas del paquete de Hacienda que se pueden implementar de inmediato, hay otras cosas en que el mundo público-privado, más bien privado, se ha ido adelantando, ¿no? Bancos ya flexibilizando algunas herramientas en alguna medida, pero otras tienen que tramitarse. Hoy se vota el proyecto del teletrabajo en tercer trámite en la Cámara. Esto también es una buena herramienta, Juan Pablo, pero también veía un estudio del Trabajando.com que señala que hay una buena parte de las empresas que tenían muy poco puesto en marcha el sistema de teletrabajo. Por lo tanto, ha sido difícil también echar a andar esto, y otra cosa, que hay naturalezas de empleo que es difícil hacerlas a distancia. Claro, exactamente. Mira, el tema del teletrabajo, Gonzalo, yo creo que se viene discutiendo en Chile hace 15, 20 años. En su minuto se politizó mucho si esto era precarizar el empleo. Hoy día vemos que es una necesidad que podría cuidar el empleo en vez de precarizarlo. Efectivamente, hoy día el teletrabajo que se discute ahora en el Congreso puede ayudar a que un 15, un 20% de los trabajadores pueda mantener su puesto laboral, pero efectivamente hay un otro 80% de trabajadores y de empresas que no ha pensado en cómo hacer teletrabajo, que no lo ha tratado de automatizar, y un poco tenemos que cambiar esa cultura en Chile de que el trabajador tiene que llegar a cierta hora, venir a calentar un asiento, me da lo mismo lo que produzca, pero yo lo quiero tener sentado ahí. Yo creo que si algo positivo podemos sacar de esta crisis es que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de que hay que confiar más en los trabajadores, de que hay que intentar también hacer más trabajo a distancia. Eso va a permitir también pasar más tiempo con la familia, pasar menos tiempo en el transporte. Por lo tanto, el teletrabajo yo creo que llegó la hora de tomárselo en serio, por el caso puntual que tenemos de la crisis actual, pero los efectos positivos que puede tener en la economía a futuro también son importantes de analizar. Sí, hay otro tema que es bien relevante. Hay países, Juan Pablo, y yo creo que acá está involucrada buena parte de gente que representan ustedes, las pymes, ha logrado blindar y establecer políticas sumamente óptimas para garantizar cada vez más el delivery. La distribución es clave en todo esto. Incluso podría eventualmente permitir a la gastronomía, a restaurantes, que puedan seguir medianamente vivos distribuyendo a distancia. El gran desafío acá es que no tenemos medidas especiales para la gente que trabaja en el delivery. ¿Cómo ves este panorama y cómo podría ser una puerta también de supervivencia para hartos servicios?
Gonzalo, lo que tú tocas es clave. En Corea del Sur y en quienes han sido exitosos en poder parar el virus, el tema de los delivery, el tema de los negocios de última milla, el que te puede llevar alimentos y otro tipo de bienes a tu casa, ha sido clave, y efectivamente lo que hay que hacer hoy día es un llamado a la autoridad para poder regular cómo van a trabajar esas personas, pero no las podemos dejar en la casa. Fíjate que en el documento que mandó ayer el gobierno con el listado de las empresas y los servicios que se podían acoger a salvoconducto, estaban los distribuidores de diario, por decirlo alguna cosa, que cada vez se lee más el diario online, pero no estaban los distribuidores de productos a través de delivery. O sea, la economía va cambiando y yo creo que tenemos que actualizarnos. Pero efectivamente acá se ha dicho poco, tenemos que ver cómo va a funcionar los servicios de última milla o delivery, tenemos que ver cómo la autoridad va a normar el trabajo de ellos, sea con test diarios de fiebre, o lo mismo que está haciendo el Ministerio de Salud para que estas personas puedan salir a trabajar a la calle, pero si dejamos a todo ese servicio en las casas y no somos capaces a lo mejor de mantener en los servicios de delivery, obviamente los efectos van a ser menor tanto para la gente que necesita abastecer si no puede salir de su casa, como también es una alternativa importante para cierto sector gastronómico que a lo mejor podría seguir funcionando a media máquina utilizando estas plataformas para poder llegar a los consumidores finalmente. Sí, lo veíamos anoche, por ejemplo, a puertas de que empezara el toque de queda, veíamos a un montón de motos circulando por todas partes. Lo hemos visto en imágenes, por ejemplo, no sé, uno pone la cadena ATN en Argentina, ellos están con cuarentena total. Y lo único que se ve fundamentalmente recorriendo las calles de Buenos Aires son motos repartiendo comida, repartiendo sándwiches o distintas cosas, porque claro, a lo mejor no todos tienen sistema de compra online, porque muchas veces está asociado a una tarjeta de crédito, pero todos sí tienen teléfono. O sea, la distribución es súper transversal y puede ser una gran herramienta, no solamente para pizzas, sino que desde remedios hasta una serie de cosas que se pueden comprar a distancia. Así es, eso es clave y como te digo, es importante que la autoridad sanitaria primero pueda normar para que esto siga funcionando. Imagínate que entremos en cuarentena 15, 20 o 30 días. Imagínate que tenemos que quedarnos todos en las casas, nadie puede salir a trabajar. Efectivamente, ese es un servicio estratégico. No está en el listado que mandó Carabineros y el gobierno dentro de los servicios estratégicos que pueden operar. Pero como bien dices tú, Gonzalo, hoy día no solamente se requiere una tarjeta de crédito, incluso hay servicios de delivery y hay otros sistemas de la banca que te permiten también poder comprar con una tarjeta de prepago. Y por último está el llamado por teléfono. Tenemos que pensar en el fondo que si queremos que la gente se quede en sus casas, obviamente tenemos que asegurar el delivery, y como ha sido en Corea del Sur, como tú bien lo dices, a lo mejor en Argentina, que hay cuarentena total, este es un servicio estratégico que la autoridad sanitaria tiene que normar cómo va a trabajar para asegurar que cuando te lleven la comida a la casa, la persona no esté contagiada, haya salido a trabajar esa mañana sin ningún tipo de síntomas, pero por otro lado van a cumplir una labor esencial en caso que el país tenga que entrar en una cuarentena un poco más complicada. Sí, volviendo al tema más sensible, que es cómo llegar a fin de mes, Juan Pablo, ¿qué pasa con aquellas pymes y MIPYMES que viven igual que todos los chilenos con la plata al justo para el mes? O sea, ya tenían probablemente sus líneas de crédito copadas en los bancos, ya estaban con una deuda altísima y resulta que ahora enfrentan este panorama y probablemente están conversando con sus integrantes diciéndole, mire, ¿sabe qué? Veamos cómo lo hacemos, porque no sé si voy a tener sueldo a fin de mes. Estamos llegando justamente a los últimos días de este mes de marzo. Así es. Mira, ya venían de 5 meses bastante complicados desde el estallido social, por lo tanto también pilló a muchas pymes y microempresas bastante debilitadas en ese sentido. Yo me atrevería a decir que hoy día las micro y pequeñas empresas no tienen más de 30, 45 días de caja para poder funcionar si es que no pasa nada más. Por lo tanto, estamos hablando que finales de abril ya tendrían que estar enfrentando ante la situación de o tener que despedir a sus trabajadores porque no tienen plata para pagar, o bien estar acogiéndose a alguna ley que se tenga que aprobar hoy día en el Congreso. Lo que están haciendo muchas empresas, al final están jugando con varias alternativas. Primero, negociar con los arrendatarios, con los dueños de los locales, el poder llevar entre 90 y 120 días los arriendos a cero. El que es dueño de ese activo va a seguir teniendo el activo después de la crisis, va a seguir teniendo su activo, su local después de la recesión, pero aquí tiene que ponerse el arrendatario en
en los pantalones del emprendedor y decir, bueno, lo tengo que ayudar, si no voy a recibir arriendo en los próximos 3, 4 meses, va a ser mejor porque así a lo mejor le voy a dar un respiro y en el mes de agosto o septiembre me vuelven a retomar el arriendo. Hoy día para cualquier persona que tenga un local y lo esté arrendando, decirle que si se le va una pyme como arrendatario, se le va un emprendedor como arrendatario, probablemente ese local no lo va a arrendar en un año o en un año y medio más por lo que se viene o por la crisis que se viene. Por lo tanto, el llamado a quienes tienen estos activos y que se lo están arrendando a micros, pequeñas y medianas empresas es que apuesten por los emprendedores de que esta crisis la podemos sortear en los próximos 4 o 5 meses y que de ahí en adelante sigan con los arriendos. Si no, les aseguro que en caso de tener que sacar a sus arrendatarios y quedarse con el local, probablemente pueden pasar 1 año o 2 años con el local vacío y eso obviamente no va a servir. Lo segundo va a ser el proyecto de ley que discutíamos, que se le pone suma urgencia hoy día o mañana en el Congreso, donde se va a poder acoger para no echar a tus trabajadores de que el administrador de fondos de cesantía le pague parte de los sueldos y uno pague las leyes sociales. Tercero, hemos visto en otros países cómo las cuentas de la luz, el agua, el teléfono también han ido en apoyo y se han congelado durante un periodo de 90 días. Y cuarto, el trabajo que estamos haciendo con los bancos para poder, las pymes que tengan deuda financiera, puedan tener este periodo de gracia que tampoco lo acogote en términos de liquidez. Piensa que si solamente el arrendatario y los bancos pudieran dar 90 o 120 días de plazo, la caja que yo estimo más o menos que pueden tener hoy día las pymes, que pueden ser 30 o 45 días, alcanzarían para mantener los sueldos de los trabajadores probablemente 60 o 90 días. Es así de importante que podamos ir consiguiendo estas necesidades de liquidez para que las pymes apuesten por sus trabajadores, ojalá puedan mantener a la gran mayoría de ellos y no estemos lamentando altas tasas de desempleo en el futuro. Sí, Juan Pablo, antes que se nos acabe el tiempo, me preocupan 2 elementos que tú adelantabas al principio, de cuáles eran los sectores más afectados. Ya hablamos harto del servicio, de la gastronomía, pero también mencionaste el transporte. A ver si puedes contarnos un poquito de esa realidad. ¿Qué tipo de transporte es el que está experimentando los mayores desafíos? ¿Cuáles son los principales problemas para ese rubro? Bueno, mira, principalmente lo que es transporte de pasajeros y de carga, en todo sentido. O sea, cuando la gente no sale, tú tienes mucho transporte rural, transporte interurbano, que obviamente son emprendedores que se compraron su bus para poder operar y obviamente esa actividad se fue a cero. En términos de transporte de carga, con poca o nula actividad económica, también se va resintiendo mucho, por lo tanto hoy día muchos camioneros, mucha gente que se dedica al transporte de carga, que es lo que mueve la economía en el país, también se está viendo afectada. Y ahí yo te diría que también hay que poner un punto importante, porque el transporte de carga va a ser vital para poder mantener el abastecimiento dentro del país, va a ser vital para poder mantener la economía funcionando a un nivel mínimo. Hoy día hablaba con Carlos del Pino, el presidente de la multigremial de Linares, y me dice, estamos saliendo todos a cosechar, cosecha de alimentos. Le pedimos al ministro Walker que declarara, obviamente, y ya está hecho, que la agricultura es un servicio estratégico. Y en ese sentido, nosotros tenemos que pensar cómo se va a cosechar esa fruta o esa verdura que está hoy día en el campo. ¿Cómo va a llegar a un centro de distribución? ¿Cómo ese centro de distribución va a llegar a un supermercado? Y cómo con la última milla o el delivery va a llegar a nuestras casas. Por lo tanto, si el tema de transporte se nos cae, también no nos va a servir de nada los servicios de delivery, porque no vamos a ser capaces de llegar desde el campo, desde la agricultura hasta los centros de distribución y los supermercados con los productos. Entonces acá hay una cadena que mantener, una cadena estratégica para que en el fondo esta cuarentena tenga el menor impacto posible en las personas también. Sí, y a propósito de temas de otras provincias, de otras localidades, el tema turismo, ¿para qué decir? O sea, ahí se está enfrentando una cosa que venía muy mal hace meses y que con esto ya prácticamente no tienen alternativa. O sea, de partida se ha encerrado el acceso a muchos de los lugares más icónicos del turismo a nivel nacional. Bueno, esta orden, subrayo, orden de que la gente no se vaya a pasar cuarentenas a la playa y que vuelva aquí al martes lo antes posible, pero eso también va a significar que en balnearios, en distintos puntos, se queden sin clientela, ¿no? Así es. El sector turismo junto al sector gastronómico es otro que ha estado gravemente afectado por esta crisis, por el estallido social primero y ahora por obviamente lo que está ocurriendo en materia de cuarentena. Claramente el sector turismo, que también vive mucho de los eventos y de las épocas estivales, los mejores meses del año son octubre, noviembre, diciembre, y luego cuando ya pasa la época estival, que obviamente en la mejor viene marzo, abril y mayo. Yo te diría que ese es el periodo donde tanto el turismo como los organizadores
de eventos, por ejemplo, se juegan todo el año en términos de venta y en el estallido social, sumado a las cuarentenas que vamos a vivir hoy día, estamos hablando de que se jugaron todo el año y ahí hay obviamente un sector muy complicado que vamos a tener que poner atención y que genera, ojo, casi 150.000 puestos de trabajo adicional a los 280.000 que te decía la gastronomía. O sea, estamos hablando que 450.000 chilenos hoy día tienen o dependen económicamente del sector turismo y gastronomía, que son dos sectores que hoy día literalmente están en el suelo. Claro, o sea, solamente viendo la fecha más cercana de feriados, que era como el primer impulso al turismo después del verano, que es Semana Santa, ya hay que olvidarlo. O sea, esos días quedaron absolutamente fuera de la chance y de la posibilidad por los desplazamientos y por todas las medidas que se están tomando. Juan Pablo Suet, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto, por supuesto, porque esto parece que va a durar un buen rato. Así es. Un abrazo, Gonzalo, que esté muy bien. Buenos días. Gracias, buen día.